¿Qué tal? Buenas noches. Ya, bienvenidos y bienvenidas a esta última sesión de nuestro seminario Adiós a Hollywood, que, como comentaba hace un momento con Magali, nos parece pues muy eh, incentivante, motivante que, que ustedes como grupo, como público, como interesados, se hayan mantenido en esta programación durante las 9 sesiones que con esta van a hacer. Y, pues nosotros eh, teníamos ciertas expectativas y también ciertos intereses y nos pareció muy grato que hubiera tanta gente que esté interesada en este tema, así como para ir pensando, ¿no? ¿Qué podemos hacer como para darle continuidad a este trabajo que, que sin duda parece ser eh, de gran interés para muchos? Entonces, eh, además de esta constancia, de este comentario, también es importante agradecerles su presencia y el interés que han manifestado en este trabajo que realizamos en conjunto Magali y yo con ustedes. Entonces, eh, pues no sé si quieres decir algo, Magali, o comenzamos. Sí, pues es que creo que reiteraría un poco, pero solo sumar agradecimiento y también por las valiosas aportaciones que fuimos recibiendo, porque sin duda me sorprendió mucho para bien también que supieran, o sea, que tuvieran como tan contextualizado todo en muchos sentidos y las referencias y todo, entonces también aportó mucho a la conversación todo lo que decían, ¿no? Y pues ya lo demás también sí, que estamos sorprendidos para pues de ver tanta gente tan constante que creíamos que estábamos un poco más aislados en este interés y ha sido muy positivo también compartirlo. Pero ya, si quieren, arrancamos. Bueno, pues sí, 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 comparto lo que dice Magali y bueno, seguramente vamos a poder compartirlo más adelante, pero eh, a mí me parecía que una buena manera de cerrar el seminario era llevando la discusión justo al terreno teórico, sociológico, político, económico, cultural. Es decir, si bien durante las 8 sesiones anteriores estuvimos analizando efectivamente la relación entre la política, la estética, la economía, la ética, la moral, en Hollywood, me parece que todo se circunscribía más hacia la industria, ¿no? Sus productos, los espectadores, los públicos, ¿no? Pero, pero todo eso me parecía que tenía que converger y tenía que desembocar en una especie de embudo que nos sacara a la superficie, ¿no? Superficie que entiendo como la situación actual, la situación política, económica, cultural de la globalización, ¿no? Porque al final, claro que estuvimos hablando de globalización, pero no la nombrábamos así, y tampoco nuestra perspectiva era esa, ¿no? Era más bien hablar de las películas, y hablar de las políticas, y hablar de la industria, pero todo esto ya visto desde la perspectiva de la globalización, me parece que adquiere un sentido como más sólido, más integral, más crítico incluso, porque si entendemos la crítica como Marx, es decir, como la evidencia o la revelación o la mostración de las relaciones de dominación y sometimiento,
Pues claro que todo tiene sentido ahora, dado que si el imperialismo cultural, como se le ha llamado a esta agenda y a este proceder y a este ethos norteamericano, que por supuesto existía desde antes del cine, ¿no? Pero que con el cine se potencia enormemente porque porque prácticamente pues mandas, como ellos decían, a tus embajadores a todo el mundo, es decir, llenas al mundo de películas que funcionan como embajadores. Yo los pienso a veces como drones, ¿no? Es como si mandaran drones a todo el ¿Cómo mundo. era la vaina de grabar? Hacia arriba esto, ¿no? Ok. Ah, Entonces, es precisamente eso, ¿no? O sea, la forma que tienen ellos de mandar, pero ya no personas, ya no dinero, ya no espías, ¿no? Sino películas. Películas, es decir, una cajita que parece inocua, ¿no? Que no tiene que atravesar por ciertos aduanas y procesos de meticulosos de revisión y censura, que pasa incluso como divertimento, como entretenimiento, como, como incluso algo positivo, algo bueno, algo conveniente, ¿no? Pero resulta que no, que justo es lo que transmite ese papel dominante de Hollywood en todo el mundo, ¿no? Transmite el modo de vida, los ideales, los valores. Es decir, puesto de una manera más resumida, siguiendo el texto, pues efectivamente Hollywood es una manera o es un instrumento para convertir al mundo al capitalismo, ¿no? Eso que, eso que se hacía antes con las guerras o que se hacía antes con movimientos políticos, estratégicos, de repente resulta que salió más fácil y además menos polémico hacerlo a través de películas, ¿no? Ahí es donde vemos cómo todo lo que se le invierte a Hollywood en términos tecnológicos, eh, ya saben, ¿no? Hollywood es la gran industria, desarrollo en términos de efectos especiales, en términos de sonido, en términos de salas, en términos de pantallas, es decir, toda esa tecnología acaba siendo un medio de dominación del mundo. Entonces no es como se suele ver a nivel interior en Estados Unidos, es el gran entretenimiento para el pueblo, ¿no? Darles lo mejor que se le pueda dar para que tengan una súper experiencia en el cine, sino también es el entretenimiento fuera de Estados Unidos. Digo, no estoy diciendo con esto que para dentro de Estados Unidos no sea un medio de control, pero lo que estoy diciendo es que para fuera de Estados Unidos eh, eso que parece tan inocuo y además tan positivo como el desarrollo tecnológico del cine, acaba siendo un medio de control global, ¿no? O sea, finalmente es muy interesante verlo ya desde esta óptica, porque entonces resulta que Estados Unidos ha podido centralizar su poder en Hollywood. Es decir, gracias a Hollywood eh, ha podido expandir su cultura, ¿no? A nivel mundial. Es como este epígrafe en uno de los apartados del capítulo donde dice que Saddam Hussein puso My Way y que no era por una coerción de Estados Unidos, ¿no? Esa epígrafe me parece muy interesante porque efectivamente, o sea, no te necesitan amenazar para reproducir su modo de vivir, ¿no? Su modo de sentir, su modo de pensar, ¿no? Es decir, no necesitan ya ninguna coerción
política ni bélica, como para que te obliguen a poner sus canciones, a cantar sus canciones, a sentir sus canciones, a reproducir sus sueños, sus ideas, sus valores. Y eso me parece muy interesante porque finalmente todo eso se produce en un contexto, bueno, agudizado, porque por eso quería que cerráramos con ese texto, porque es un contexto muy actual, agudizado por el neoliberalismo, ¿no? O sea, donde prácticamente pues esta globalización limita, ¿no?, al sistema estatal y deja que quienes tomen las decisiones sean las corporativas, ¿no? Multinacionales, las corporaciones. Entonces, me parece muy, muy importante porque al final lo que hacen a través del cine es americanizar el globo. O sea, y esto es algo que yo me he preguntado muchas veces, y supongo que ustedes también, y me gustaría también escucharles al respecto, pero ¿se han preguntado alguna vez qué es lo mexicano? O sea, en un sentido muy, a lo mejor muy coloquial, pero también muy cultural. ¿Se han preguntado alguna vez qué es el cine mexicano? ¿Qué características debe tener? Ustedes desde su identidad, así como se visten, lo que les gusta, la música que escuchan, las redes sociales que usan. Es decir, eh, ¿qué es lo que da identidad? Lo estoy haciendo como una especie de provocación, justo para generar cierta polémica. Ya me parece que esto lo habíamos tocado en algún momento, pero desde el momento en que pensamos que hay una americanización del mercado y que pensamos que ahora ya no es ciudadanos, sino consumidores, y que el lazo que hacemos es principalmente a través de estos artefactos, gadgets y de estos medios que son las redes sociales y de las mercancías, pero si esas mercancías están totalmente americanizadas, es decir, provienen de allá, digo, no necesito meterme al asunto de las marcas o de los vehículos o de las computadoras. No, pensemos en las películas, ¿no? O sea, dónde se producen las películas que vemos, cuáles son las series que vemos, cuál es la cultura que nosotros pensamos que es la cultura que tenemos que dominar, que compartimos, de qué habla la gente, ¿no? Un poco pensando en cómo se ha constituido no solo la personalidad, la identidad de los mexicanos, sino en general de todo el mundo desde Estados Unidos, ¿no? O sea, cómo todo el mundo está hablando de las películas de Hollywood, todo el mundo debate, discute en línea, ¿no? Y a todos nos interesa eso. Pero se han preguntado eso, hay dos manos. Jessica. Hola, buenas noches. Sí, justamente em, estaba yo pensando, ¿qué es lo Se cortó tu audio. cuando se filmó una película de Jorge Negrete que se llama El ahijado de la muerte? Se va tu audio. ¿Va? Ah, No te estamos escuchando. porque me falla el internet. A ver si quieres, escuchamos a Edmundo y luego vemos si ya tu internet quiere, quiere regresar, si no puede ser un complot de Estados Unidos. A ver, Edmundo. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Bueno, ahorita para eso que es lo mexicano, bueno, para la pregunta que planteas de cómo nos vemos como mexicanos, pues yo creo que es la construcción de muchos elementos, los religiosos que llevan ya 500 años, digamos, todos los valores del vasconcelismo y muchos elementos más, pero si lo queremos ver en el cine, yo creo que nos tenemos que ir a 1971
cuando la familia Arango patrocinó Centinelas del Silencio, que ganó 2 Óscares y mucha gente se olvida de eso. Antes de Macario, de que fuera, bueno, después de Macario y antes de que México obtuviera algún triunfo de los Óscares, en el área de documental y de documental en corto, México ganó 2 Óscares con esa belleza de documental, porque era en condiciones que ya no se pueden hacer ahora. Un helicóptero en las zonas prehispánicas, pues ya la ley de patrimonios del 72 no te lo permite ni de ninguna manera. Pero es muy importante porque me acuerdo que mis papás me contaban que fueron a ver esa película a un cine como El Roble y iban a ver El Topo. No sé por qué se estrenaron simultáneos, tengo que ver las fechas, pero era una de Jorodowski, pudo haber sido incluso Fan Duilis, pero habría que ver las fechas. Pero el corto era Los Centinelas del Silencio y la gente aplaudía y se quedaba, porque antes había permanencia voluntaria. Bueno, ese mismo día, así como le fue al Hombre de Nieve de Frozen, que lo sacaron para ver Coco, que a gritos lo sacaron ese corto, aquí fue al revés. Las multitudes pedían que se quedara el corto, fue una función a digamos 4, 6, 8 y 10, todos los cortos, las repeticiones que se pudiera del corto en el mayor número de salas. Y fue un exitazo, y eso yo creo que es mucho de lo que te encierra, lo que la gente espera del cine mexicano. Hay que ser francos, que aquí no hemos tocado el cine documental mexicano, pero desde que está la Escuela de Antropología hace unos grandes documentales. Ahorita que estaba el Mundial, no, acuérdense que para el 86 se hizo un documental bellísimo sobre el juego de pelota que se llama Ulama. Entonces, hay que ver que por el lado del documental de carácter indígena, más que indígena, de culturas, de pueblos originarios, México tiene una gran tradición. Entonces, cuando estamos viendo qué quiere ver la gente del cine mexicano en el exterior, pues tal parece que está congelado el cine mexicano de la época de oro. Quieren ver una especie de ambiente de realismo mágico de Pedro Páramo. Quieren ver paisajes como si fuera la película de Raíces. Quieren oír canciones de música popular no necesariamente urbana, sino lo que le llaman ahora regional mexicano. Entonces eso va construyendo mucho lo que llamaríamos el deseo de lo que mucha gente del exterior quiere ver. Y ahora, nada más recuerdo lo que acaba de decir Guillermo del Toro cuando en los 70s se cerró el banco de cine y lo único que hizo sobrevivir la sala mexicana fue el cine de ficheras encabezada por el Güero Castro, que bueno, eran taquillazos porque la verdad cuando hacen Bellas de Noche, si lo que sobraba ahí era talento, el actor que menos películas traía eran 4, acuérdense que Sacha habla como 5 idiomas y ella sí es actriz de teatro, y cuando empiezan a ver quién es el director, es el mismo de Cantinflas, M. Delgado, el productor es el gran productor Calderón, o sea, técnicamente es una gran película Bellas de Noche con un homenaje a Buñuel, porque se va a hacer una obra de teatro que era las ficheras, y no le podían poner ese título. Pero a lo que voy es a que así se va construyendo el cine mexicano y le va muy bien cuando toca esos temas. Quizás ya después que empezaron a trabajar lo que llamaríamos un cine más urbano, ya llegó a otros públicos, pero tiene que ver con el precio de la taquilla. Y ahorita que a partir de mañana va a haber un canal 22.2 para ver cine mexicano, las salas Magic van a abrir sus salas para el cine mexicano, pues habrá que ver cómo se reciben en esos espacios todo ese tipo de productos del cine mexicano. Pero ahorita creo que el cine mexicano sí queda un poquito congelado en un gran público, en esa idea de la época dorada. Y por otro lado, ahorita, con este problema que hay bueno, lo que nace desde el Ariel, pues se le está entregando el mercado a Hollywood, ¿eh? Pero nada más para retenerlo con el cine mexicano, yo creo que por décadas siguientes va a seguir siendo ese un poco la idea de los centinelas del silencio. Gracias. Gracias, Edmundo. Sí, sin duda hay eh, mucho que decir al respecto. Justo la provocación tenía que ver con esta identidad que nosotros concebimos para con nosotros, y por supuesto la otra sería obviamente digna de un análisis de cómo nos ven, qué perciben, qué esperan, aunque por supuesto que por lo que sabemos en relación a las películas que ganan en festivales y demás, supongo que podemos construir, ¿no? Construir una hipótesis a partir
de las películas que tú citabas y de los rasgos, pero también de las nuevas películas, ¿no? De las películas recientes y de las que han estado, que creo que en ese sentido también Magali tiene mayor conocimiento porque anda incluso en los festivales y ve cómo las reciben, ¿no? Sí, pues, o sea, creo que de entrada habría que definir qué tipo de cine mexicano, porque sin duda sí coexisten como muchas variedades, ¿no? Desde producciones más independientes que se exhiben solo en cierto tipo de espacios, ciertos festivales y muy pocas salas de cine, ¿no? Y también pues narrativas un poco más comerciales, otras punto medio, documental muy político, pero que viene acompañado también como de otro tipo de finalidades más, de ONGs y demás, ¿no? O sea, que sirve casi como herramienta de otro tipo de ideas, ¿no? Que no me parece como muy cinematográfico. Pero lo que he notado un poco es que creo que existe, o sea, en el cine como comercial mexicano, es como el Hollywood eh, mexicano, ¿no? O sea, como que se nota muchísimo que estamos siguiendo el modelo de las historias de Hollywood, que no nos salen igual porque no tendrían por qué, pero pues en ese intento por imitar hemos perdido mucho como una voz propia y se nota en la caricaturización que hay de la identidad, ¿no? Que creo que es algo que vemos desde la mirada del imperio para acá y que terminamos por repetir también nosotros y más ahorita que hay como muchísimos extranjeros llegando y demás, como que se les está creando muchísimo como esta imagen del México que ellos quieren encontrar, ¿no? Y lo veo mucho en el cine y hay películas incluso que no tenían nada que ver, pero alguna canción, algún camión, alguna frase tienen que usar como para caer en la caricatura del México que se espera desde la mirada del extranjero, ¿no? Pero también es cierto que hay muchas historias mucho más independientes que no están llegando a las salas, ¿no? No tienen esa intención probablemente o esa posibilidad que se distancian, ¿no? De esos estereotipos pero pues que casi no llegan a ningún lado. Y sí creo que depende mucho también de hacia dónde quieres dirigir tu película y yo creo que sí se nota que cuando la gente quiere festivalear, sobre todo en festivales europeos, genera películas que caricaturizan mucho, ¿no? Exageran ciertos rasgos, etcétera. Y me pasa mucho que estoy viendo programaciones y todo y digo, esta se hizo porque quiere festivalear en Europa y se nota, pues, o sea, por la forma en que trata los temas, el tipo de temas, desde el casi que el color de la imagen, o sea, como que todo se ha vuelto parte como de un lenguaje de la identidad hacia la mirada del otro, ¿no? Que es lo que está en los festivales muchas veces europeos. Pero bueno, es que sí, sí creo que se nota mucho que todavía estamos imitando ese modelo y en ese sentido es muy difícil como definir una identidad que se aleje de eso. Y no solo de eso, sino también de ciertas imposiciones culturales europeas. O sea, como que México es heredero de una serie de imposiciones en su identidad. Es muy difícil como pensar en algo propio, creo, ¿no? Sí, es interesante pensarlo en términos de alienación, ¿no? Cómo nos hemos separado de nuestra realidad, de nuestras condiciones materiales de existencia, de nuestro entorno, de nuestros valores, tradiciones y demás, y hemos apuntado, aspirado a, a eso, que tal como lo describes, por un lado es la pretensión, ¿no? De ganar algo, de participar, de ser reconocido, de cumplir con una expectativa a partir de un molde, una fórmula, ¿no? Pero justo me parece que también en ese intento nos perdemos, ¿no? Porque de repente Sí. ya no se sabe qué es lo mexicano, pues es lo que crees que debe ser, es lo que el otro espera, es lo que tú proyectas, es decir, es un tema complejo, pero me parecía importante tocarlo sobre todo porque cuando hablamos de esta economía de Hollywood y de su nivel, digo, este texto llega pues hasta hace 2 décadas, ¿no? Más o menos. Pero finalmente estamos hablando de las exportaciones, ¿no? Cómo eran las exportaciones al principio, cómo fueron después, cómo son ahora, cómo se han movido, cuáles son los ingresos que tiene Hollywood a partir de eso. Y por supuesto, esto que habíamos problematizado en otra sesión sobre ese pequeño departamento de Estado, lo vemos ya de una forma, vamos a decir, materializado, pues, con una fecha identificada
que es 1916. O sea, desde 1916 el Departamento de Estado consideró que debía haber una sección cinematográfica que se dedicara a promover el modo de vida, los valores y a seguir o a continuar con esa campaña global de Hollywood, ¿no? Ahí me gustaría nada más, bueno, algo que me quedé con ganas de decir del cine mexicano, es que también creo que, por ejemplo, mientras nuestros representantes, supuestos directores emblemáticos mexicanos sigan siendo los tres amigos, que bueno, Del Toro, Iñárritu y Cuarón, pues creo que es un ejemplo muy claro también de lo mal concebido que está el cine mexicano, ¿no? O sea, ellos tres hace tiempo que no están filmando aquí, hace tiempo que no tiene nada que ver con el país, y digo, sí, Del Toro dentro de ellos es como que el más se ha querido acercar a seguir presente, pero sus historias es hace muchas películas que ya creo que se han alejado bastante, y bueno, Bardo ya es como el extremo del cinismo, de una distancia por completa así de la identidad mexicana, ¿no? Entonces, cuando hablas con la gente y te das cuenta de que para ellos son como los representantes del cine mexicano, pues es un síntoma, ¿no? Del desconocimiento de quienes realmente sí están haciendo un cine como más identitario, y pues ellos tienen mucha voz porque están allá y porque ya se acoplaron al sistema, ¿no? De la industria. Entonces, pues también es un síntoma importante de eso. Y bueno, nada más respecto a lo que estabas diciendo ahorita de la globalización, que creo que también es interesante pensar en todos los niveles que puede alcanzar este tema de la globalización a partir de la imposición de los valores americanos, ¿no? Porque, como dice la lectura, pues que no se trata nada más como ya en un sentido económico, sino también ideológico y demás. Me pone a pensar también en como todas las películas que vemos, que cada una de ellas podríamos quizá analizarla como en todos esos niveles, ¿no? De imposiciones respecto a lo que corresponde como sistema económico, como sistema político, a la democracia, el capitalismo, como sistema racial, como sistema de género, o sea, como muchas cosas que hemos estado viendo, y que esta lectura como que también me ayudó a comprender que todo forma parte de además la idea que también nos han vendido mucho de que la globalización es positiva, ¿no? Siendo que en realidad solamente fue como la carta para que Estados Unidos pudiera como imponer su visión a nivel global, no solo en Latinoamérica, pues que también en Europa es algo que está sucediendo mucho y demás, ¿no? Y ya. Sí, claro. Esto, por supuesto que nosotros no nos estamos victimizando ni lo estamos singularizando al caso de México, porque finalmente la globalización es eso, ¿no? Es a nivel mundial. Y lo vemos cuando yo denomino el Hollywood europeo, es un poco partiendo de esta idea, tal como tú la ejemplificabas con los tres amigos. ¿Se acuerdan de que en la lectura, cuando hablan de una preocupación de los ingleses, que de que este cine estaba transformando a los jóvenes en ciudadanos americanos temporales? ¿No? O sea, me parecería que más bien nuestros tres amigos son ciudadanos norteamericanos permanentes, ¿no? Es decir, ellos ya no representan a México, pero, pero el asunto es que resulta muy interesante cómo, independientemente de que no sea así, como es valor de mercado latinoamericano y reivindicación de un nacionalismo que no existe y de una serie de elementos que están en juego, pues venden muy bien, ¿no? Y mucha gente se Claro. va con esa idea, ¿no? No, y siguen siendo como que el parámetro del éxito, ¿no? Como que ellos triunfaron porque están allá acoplados, ¿no? Que esa es otra cuestión súper interesante en términos de la globalización, ¿no? Si recuerdan este ideal neoliberal que permanece, ¿no? Como fantasma en la globalización, es la creación de una sociedad orientada hacia el éxito. Entonces, finalmente, pues podríamos problematizar ahí el asunto del aspiracionismo y podríamos irnos, ¿no? Por otro lado en la discusión, sobre todo una discusión que está tan en boga en México ahora, que quizá está vulgarizada por la misma opinión pública, pero que es súper profunda y súper compleja
porque finalmente sí, ¿no? Tiene que ver con con el sueño americano y con esta eh, implementación, digamos, como programa, ¿no? De las expectativas que provienen de un modo de vida que es exportado a través del cine, porque de lo que estamos hablando aquí es de cine. Entonces, es ese cine como en busca de la felicidad, ¿no? Sí, Edmundo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Gracias. Mira, yo quisiera poner, tienen razón en todo este aspecto de una colonización ideológica, pero así está pensado. Lo que señalaba la vez anterior de los presupuestos, los temas, las expectativas, pero también hay que ver que si lo vemos como mercado, lo que decía Fellini, Fellini decía, en el Olimpo del cine, el Oscar es el premio mayor, porque te garantiza recuperar tu inversión, más contratos. Lo veo ahorita, ayer que en paz descanse este Héctor Bonilla, que lo decía Damián Bichir, nominado a un Oscar, pero no ganó. Y ahorita que está saliendo una serie de Paramount, me parece, sobre de esta película, creo que danesa o noruega, sobre, Los vampiros. déjame entrar, se llama, que la versión también americana, pero se pone a discutir con Del Toro, a ver, vamos a ver una cosa, porque esto también tiene que ver con una mercadotecnia muy bien armada, hay que ver que este grupo que salió de la hora marcada, Iñárritu, Del Toro, no me acuerdo si Cuarón, Lubeski, Mandoki, varios salieron de ahí, pero ya llevan toda la idea de un mercado. De hecho, Del Toro se tuvo que ir porque secuestraron a su papá. Y este Iñárritu, se le olvida a la gente que tiene un documental, dentro de este documental de 911, él tiene uno de los mejores capítulos, que es el antecedente de este montaje que hubo entre Tlatelolco de Sangre y Arena, de la migración, que eran todas las grabaciones del 911, y esos permisos solo los puedo conseguir a través de Televisa, ¿eh? Los permisos de pago de derechos, de permitir que se le tratara con mucho respeto, aunque indudablemente el mejor capítulo es el de Sean Penn, pero como quiera que sea, esta industria no es tan fácil que te absorba. Acuérdate que fueron una serie de actrices, también contrataron a una persona de relaciones públicas y nomás no entraron tanto como está ahorita Isa González, nada más métete a Amazon y está una película de este señor, el que dirige las de Transformer, este Bay, y bueno, es un peliculón y ahí está esta Isa González, ella sale en todo. Y por otro lado, esto que tiene Del Toro y compañía es que también se contrataron una empresa de relaciones públicas para que fuera manejando todo y pues les funcionó. No necesariamente es Netflix, es todo un concepto de industria y aquí viene lo importante. Mira, yo ahorita acabo de renovar mi credencial de Cinépolis. La entrada está a 84 pesos. Si pagas X cantidad, ponle 2,500 pesos, tienes derecho a entrar todas las veces que quieras al cine en un día con la misma credencial. Entonces digo, bueno, es una ganga porque si vas 5 veces al día al cine, ya en 3 meses ya pagaste la credencial. Pero eso también tiene un sentido, que consumas lo más que se pueda, te vuelvas no un cenéfago del tipo que decía Henry Langlois, muy lejos de eso, pero sí un gran consumidor, un gran divulgador, y ahorita que el cine mexicano está pasando por estos elementos, pues le está cediendo el mercado. Ahorita que dice bien la compañera de todo lo que hay muchos cines mexicanos, sí es cierto, pero si les quitas la cartelera, les quitas la legitimidad y bien, no la legitimidad, el poder de impacto. Y se cumple al pie de la letra lo que dice Fellini, ¿ok? El Oscar es el premio mayor, pero si ni siquiera vas a entrar en esas categorías, si ni siquiera te vas a visibilizar, ¿qué pasa? Hay que recordar que cuando Macario fue vista en los Oscars, a mucha gente le pareció extraña. Luego vino Actas de Marusia, luego no llevaron Babel por llevar perfume de violetas y todos dijeron, ¿qué pasó? O sea, la gran chance de haber ganado era con Babel, no quisieron, bueno, pero empieza a haber toda esta dinámica y esa visibilización en una industria, en un mercado, le abre las puertas a todos, ¿eh? De noche entra mucho por esta dinámica de esta avalancha de ingresos y está bien, él sale en muchas películas, un buen actor, pero se va abriendo para muchos. Y ahorita que lo decía Bichir, que se empieza a enfrentar con unos discursos eh, un poco desde una industria, sí, pero muy alejado de lo que sería este gran Olimpo. Entonces sí hay que tenerlo muy claro, no perder el sentido de industria y que si no se va acompañando de ese lado, aunque uno no quiera, pues
¿cómo se dice? Santos que no se le ve, santo que no se le reza, y es un poco esa situación, ¿eh? Qué bueno que hay un canal para cine mexicano, oyes, pero y las rentas para festivales, y la venta de las películas, y todo el otro circuito comercial que podían tener estas películas, se lo acabas de matar. Si yo fuera director de un streaming que me dicen, todas estas películas mexicanas van a ser gratis, en ese momento las saco de mi catálogo y ya dejan de cobrar algún tipo de regalía, se van a tele abierta. Te lo pongo así, ya con eso cierro. En Netflix le caía muy gorro que entre sus primeros 10 lugares siempre estuviera Betty la Fea en México, la sacó y ya la agarró Amazon Prime, pues, no hay ningún problema. Lo que se vende se va para algún mercado. Y en este sentido, nada más para cerrar, sí hay que ver que en este manejo de ideologías y en este manejo comercial, uno no puede estar a un lado si quiere que sus productos se visibilicen. Por ejemplo, Cinépolis, que tiene varios festivales, ayuda mucho a visibilizar porque baja mucho los precios en esos festivales y es mucho más accesible. Pero sí, sí hay que recordar a Fellini que lo anticipó mucho tiempo atrás, ¿eh? Y que sí es una especie de vorágine el cine de Hollywood. Gracias. Sí, claro, el problema que nosotros tenemos aquí en la sesión es justo ese, que al ser un centro gravitacional, al ser un lugar desde donde se legitima un discurso dominante, y si su misión es vender un modo de vida específico, pues prácticamente parecería que estamos atados, ¿no? A si queremos visibilidad, si queremos éxito, si queremos proyección, si queremos que nuestra película tenga retribución y para hacer más películas, al final acabamos sucumbiendo a ese modelo, ¿no? O sea, es decir, en realidad es un problema, eso lo planteamos desde el principio. Efectivamente, Hollywood es un negocio, ¿no? Nadie lo puede negar aquí y no queremos que sea otra cosa. El problema es ese que no vamos a resolver aquí, que se vuelve ambivalente, complejo, que es cómo relacionarnos con ese cine, ¿no? Que por un lado es tan fascinante, tan espectacular, tan seductor, pero por otro lado, este lado oscuro, digamos, es el de que independientemente de que sepamos que es un negocio y que es grandioso y que nos da unas grandes experiencias y nos ha educado desde niños, por otro lado es un arma muy poderosa de un imperio al que no le interesamos nosotros más que como clientes, ¿no? Entonces, la problemática me parece que es profunda, digamos, sobre todo por eso, porque justo lo que estamos poniendo sobre la mesa acá es cómo nosotros como espectadores críticos negociamos con eso, ¿no? Advertidos de cómo negociamos con eso en función precisamente de que toda esta política norteamericana ha sido, tal y como tú lo señalas, pero imagínate, desde hace un siglo, el desmantelamiento de las industrias, en este caso, tú dices, están dejando todo a Hollywood. Yo pensaría hasta qué punto eso no ha pasado sucesivamente en todos los países por razones distintas de cada uno, por supuesto, porque hay lugares donde se ha opuesto mayor resistencia, incluso en el propio México, un México del siglo pasado, todavía existía cierto prurito, ciertas políticas, y justo lo que nos muestra la lectura, digamos, es que en la medida en que el Estado se va debilitando, va siendo más fácil cada vez para las corporaciones que haya una trascendencia de ese modelo a través de la imposición en carteleras y la distribución en carteleras de películas extranjeras por encima de las películas mexicanas, ¿no? Sí, no sé quién levantó primero la mano, pero... Habla José Luis. Yo ya hablé mucho, José Luis. Quería intervenir porque creo que viene al punto. El ejemplo que quiero dar es no de México, pero sí de Argentina, la etapa posterior al cine militante. Me estoy refiriendo en especial a la cinematografía de Leonardo Fabio, pero también hay otros directores que están incluidos.
en el sentido de que el éxito comercial que habían obtenido, especialmente Leonardo Fabio, en cierta manera había permitido un despegue del cine argentino, pero justamente por influencias del gobierno norteamericano y los lobbies que hay, contra esas políticas que determinaban una cierta cuota de pantalla para exhibiciones del cine nacional, en contraposición establecieron una política en la que se obligaba a comprar paquetes, es decir, si una distribuidora vendía una película a un cine, a este cine lo obligaban no solamente a comprar la película, sino a comprar en paquete con otras producciones de más bajo presupuesto, pero que, en fin, llegaban a copar la exhibición. De paso, ofreciendo una programación que es la que estamos discutiendo, ¿no? La programación de Hollywood. Creo que es bien importante definir este producto como una mercancía. Y hablando de mercancía nos lleva al concepto de fetiche, ¿no? Es decir, estamos hablando de deseo, de creación de deseo, y a partir de eso también la creación de una falta, es decir, a partir de esta falta uno busca compensar con más y más producciones, aunque tengan el mismo tono narrativo o de propuesta de historias o propuestas temáticas. Aún así se crea este deseo, ¿no? Y esta falta para seguir consumiendo este tipo de productos. Entonces, creo que habría que llevarlo también a este campo. Muchas gracias. Sí, claro, gracias, José Luis. De cierta manera, claro que desde el principio admitimos que las películas eran mercancías, objetos culturales y no tenían que ser otra cosa. Justo creo que la problematización central acá es cómo también las podemos ver como otra cosa, ¿no? Es decir, cómo podemos dejarlas de ver como meras mercancías y verlas también como pues transmisoras de estereotipos, de un modo de vida, de ciertos valores, de unas expectativas espectatoriales, por supuesto a través del género o a través de una forma de narrar, es decir, todo esto que tú planteas, pero finalmente creo que nadie aquí cuestiona el hecho de que sean mercancías, es importante verlas como tal tanto para bien como para mal, digamos, porque entiendo un poco que a lo que tú te refieres es a eso, ¿no? A que hay que entender que son eso, que son mercancías que quieren producir ganancias, pero además producen otra serie de fenómenos como el que citas del fetichismo, ¿no? Que es interesante pensarlo así. Pero sin duda que es muy, muy importante que subrayemos que también se trata de poder pensarlas no como mercancías, sino como transmisoras de un modo de vida que genera un imperialismo cultural a nivel global, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante porque si no estamos perdiendo también de vista que ese imperialismo financiero, intelectual, cultural, político, económico, está dentro de esas mercancías. Es decir, esas mercancías no solo sirven como satisfactoras como cuando éramos niños que nos llevaban al cine y nosotros salíamos muy felices del cine, ¿no? No son solo eso, sino que salíamos muy felices, pero totalmente inadvertidos de todo lo que habíamos absorbido de esas películas. Y creo que la problemática acá sí, son mercancías, pero también son transmisoras de un modo de vida que se impone en todo el mundo, ¿no? Y que precisamente lo que produce es un control, es un dominio. Por eso el subrayado sobre la crítica, porque justo la perspectiva es crítica en tanto desvela esta dimensión doble, oculta, subyacente, invisibilizada de las películas, no como mercancías, sino como transmisoras de un modo de vida, ¿no? Y me gustaría sumar rapidísimo que
además de estos riesgos como que están ahí implícitos, que también creo que algo que pasa cuando pensamos en Hollywood y no lo hacemos de manera crítica es que le damos el poder de definir lo que debe ser el cine, como que la concepción de la experiencia cinematográfica, desde lo que estamos esperando en la sala a nivel de atención, de historia, de recursos, de lenguaje, etcétera. Y como que eso también creo que es uno de los efectos importantes que pasa cuando pensamos que se puede reducir a que pues es mercancía y le sirve a un público y ya, porque no, al final también están determinando mucho lo que la gente concibe como cine, ¿no? Y eso creo que también tiene como muchos efectos negativos en la posibilidad que tiene después una narrativa que se aleja de estos modelos, ¿no? Es otro de los riesgos, pues, que tiene cuando no lo pensamos como crítica y profundamente este tipo de cine, ¿no? Sí, y creo que también habría que ponerle el adjetivo, quizá de mercancía cultural. Es decir, que sí cambia, digamos, si categorizamos, sí cambia porque entonces te venden cultura, no solo te venden, ya sé que podríamos decir que una camiseta es cultura o una malteada es cultura, pero me parece que esta potencialidad de la película va más allá de la satisfacción de una mera necesidad creada por la publicidad. Esto a lo que se refería José Luis en relación al fetichismo, ¿no? O sea, no es solo el atributo que nosotros le damos a esa mercancía que supuestamente tiene, pero que no tiene, que de una necesidad supuesta, pero que no existe, pero que satisface, pero que, o sea, todo ese enredo que tiene que ver con la separación, proyección que implica esta adjudicación de ciertos poderes o ciertos valores que no existen a una mercancía, sino que también tiene que ver con ideas, ¿no? Ideas que se introyectan, que se imponen, que educan a los espectadores. Entonces, creo que sí es algo problemático. Ahora sí, Ajá. Quisiera complementar lo que estaba mencionando hace rato. Creo que estamos hablando ya pues de lo que otros definen como aparatos ideológicos del Estado o también como dispositivos de subjetivación, ¿no? En ese sentido de que no solamente es consumo, sino son formas de interiorizar estas formas de ver el mundo y hacer las propias. claro, sí, claro, porque de cierta manera, por eso era importante esta cuestión de la alienación, en este sentido, eh, como que nos familiarizan con esos valores extranjeros, ¿no? O sea, esto de norteamericanos de medio tiempo o de temporales, no sé. En realidad yo pienso que personalmente y en la gente que conozco, esa familiarización con esos valores internacionales es permanente. Es decir, no se termina cuando se termina la película, ¿no? O sea, si las películas durarán hasta que se destruyan y su potencia se actualiza cada que las vemos, aunque sean de los 20, eh, hay que pensar que efectivamente todos esos valores que se nos van haciendo familiares y que generan estas aspiraciones, digamos, de, este, a cuestiones extranjeras basadas en el desconocimiento de las nacionales, digamos, pues claro, o sea, sí, todo esto que dices, claro que funcionan como ese tipo de dispositivos, ¿no? De aparatos que generan precisamente eh, todo lo que somos. Por eso preguntaba sobre la identidad. Era una pregunta más en ese sentido personal, individual, de cómo se concebían ustedes a partir de esa alienación que que genera el cine de Hollywood, a partir de todos estos mecanismos, ¿no? Sí, Edmundo. Mira, Alfonso Reyes calificaba junto con este Carlos Fuentes, ambos califican al cine como la nueva épica y lo estaban viendo desde los años, desde que empezó Fósforo y desde que él ya estuvo aquí en la ciudad en el 38. Pero la situación es que ellos lo veían por el peso ideológico que llegaba construido. Por ejemplo, el western, que es el género clásico de Estados Unidos, siempre se mueve por una anagnórisis
y eso va a permear en todos los relatos. Sin embargo, la industria no solo es la construcción ideológica. Ahorita que señalaba muy bien José Luis, algo que olvidamos es la distribución. Por ejemplo, en España quisieron meter este aspecto de la exhibición simétrica, mismo número de salas para cine nacional que extranjero. Y las salas de allá dijeron, no puedo. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar rentas, tengo que pagar proyección, tengo que pagar muchas cosas. Si tú haces eso, yo empiezo a cerrar las salas. Y cuando vieron el número de gente que iba a ser, se iba a quedar sin trabajo y también la necesidad de la gente que tenía de ir a un espectáculo accesible, porque el cine es más barato que el teatro, es más barato que el circo, más barato que otros entretenimientos, pues España tuvo que, que dejar que la sala siguiera exhibiendo de esa manera desproporcionada. Y ya nada más cuando hablan de cómo enfrentamos eso, yo recuerdo con mucho gusto un documento de González Casanova, de cómo hacer un cineclub, más o menos así se llama ese documento de los 60, cayó en mis manos hace muchos años, y era, pues vamos a ver la película, vamos a debatir, ya sea desde las categorías en ese entonces muy comunes del marxismo, desde otras, y yo creo que esa es la opción. Ahora señalaban muy bien que ahora con lo digital, aparte de esta inclusión tecnológica que hay, que aumenta mucho el público, también da nuevos elementos de discusión. Quizás no se pueda hacer de manera masiva, pero con lo poco o mucho que se acerque al público con esas lecciones iniciales de Casanova, pues mucho aprenderíamos de Hollywood, porque lo que se discutiera, pues sí, el cine argentino, sí se discutía el cine cubano, pero también se discutía pues, lo que había de cine de Hollywood, como King Kong desde muchos ángulos. Y yo creo que esas serían elementos a considerar, que no solo la ideología está en la sala, también en esa distribución poderosísima que tiene y condicionada, y por otro lado también en este tipo de análisis y reflexiones que se hacen desde pequeños espacios, pero pueden servir de mucho. Gracias. Sí, sí, Edmundo. Creo que es importante reconocer esa historia de los cineclubes como lugares de resistencia. Obviamente hemos visto el devenir de los cineclubes y que no pueden competir para nada con la industria dominante, ¿no? Pero también considero que tanto los cineclubes como este tipo de espacios en el que estamos compartiendo hoy son lugares que por más que alguien ridiculice, ¿no? Los pudiera ridiculizar en términos de, ay, pero ustedes no van a competir con tantos millones y con tanto dinero y con tanta fama y con tanta tradición, así como desde el neoliberalismo se ridiculiza el nacionalismo, ¿no? Se le vuelve como negativo, se critica la subvención pública, las políticas de nacionalistas que tú referías en España, tanto de la distribución y la proyección como las de la importación, ¿no? De importar menos películas extranjeras y apoyar las películas nacionales, por más que eso desde un discurso neoliberal se pudiese ridiculizar, creo que al final esa es la opción, ¿no? O sea, esa es la opción inmediata con la que uno puede empezar. Generar cineclubes, reunirse a hablar, hacer este tipo de seminarios, discutir textos, es decir, no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Nosotros no tenemos los recursos para competir con una industria como esa, pero sí me parece que es importante que haya eso que habíamos llamado en otro momento alfabetización, que es una palabra muy espinosa, muy problemática, muy polémica. La podemos llamar de otra manera, que haya una socialización de una serie de problemáticas que permitan a los asistentes, como nosotros, discutir esto y volver algo que no parece un problema, volverlo un problema, ¿no? Porque justo de lo que se trata es de evidenciar cómo funciona. Entonces, de cierta manera, ese capitalismo cultural que nosotros observamos y que mucha gente no observa, pues se tiene que hacer público y se tiene que reconocer gracias a todos estos espacios que nosotros estamos compartiendo, ¿no? Y promoviendo
¿no? En este sentido autogestivo, ¿no? Porque no es algo que provenga de un programa estatal, ¿no? O de una política pública, sino que tiene que ver ya con la autogestión de ciudadanos que estamos interesados en esta resistencia frente a ese poder corporativo, ¿no? En esta renuencia a asumir la política solo como mercantilización, ¿no? O sea, también es establecer lazos, hacer vínculos académicos, y cinéfilos y demás que nos permitan de alguna manera construir espacios alternativos a eso, ¿no? Entonces, me parece que sí es importante reconocer todos estos problemas que están detrás, aclarárnoslos para ver qué posibilidades tenemos de actuar. Y obviamente esto no significa que nosotros estamos inventando algo que no se había hecho, sino simplemente lo estamos actualizando, ¿no? En ese sentido, me parece que estaría muy bien que cualquier texto, cualquier iniciativa la pudiéramos compartir, justo porque de lo que se trata es de aprovechar este capital humano, ¿no? Para promover esto y para hacerlo más grande. Entonces, sí, eso es importante. Bueno, ahora creo que también es igual de importante, dado que nos interesa mucho este tema, conocer históricamente cómo se fue configurando este poder, ¿no? Y tal y como lo analizamos desde la primera sesión hasta esta, nos hemos dado cuenta, nos hemos percatado de que se fue configurando desde principios de siglo. Es decir, que no es una cosa nueva de posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, estuvo desde el primer cuarto de siglo ya operando, pero obviamente no fue hasta el último cuarto del siglo XX, cuando ya las corporaciones toman el control, que esto hace que Hollywood se vuelva una cosa avasallante, ¿no? No quiere decir que no lo fuera antes, pero imagínense, ¿ustedes vieron este documental sobre Disney? El que hace la nieta. Hay un documental que creo que se llama algo así como El sueño americano o algo así se llama, el documental. Y en ese documental habla precisamente de lo que habla en este texto que tiene que ver con la desigualdad, porque esa es otra de las cuestiones que son problemáticas. A mí me parece que en esta discusión tiene que estar muy claro también este asunto de la dimensión neoliberal de Hollywood, ¿no? Porque finalmente no, no puede existir el estado de cosas que nosotros estamos analizando si no hay debajo, si no subyace un esquema neoliberal que permita su realización. Entonces, en ese documental lo recuerdo porque esta chica dice que en la época en que su abuelo era pues el dueño de la empresa, estaba vivo, digamos, la diferencia entre lo que él ganaba y lo que ganaban sus empleados era mucho menor, ¿no? Si recuerdan, hay una parte del texto que habla de que subió de 30% al 70-80%, ¿no? La diferencia. Es decir, esta idea que se ha introducido en la mente de los mexicanos y de todo el mundo, de que es importante que seamos exitosos, que seamos millonarios, que se mide todo en función de cuánto dinero tienes, cuántos likes tienes, no sé, o sea, toda esta forma nueva de pensarse como la realización personal o la realización individual es muy interesante, ¿no? Porque finalmente la idea de la libertad
eso que nosotros podíamos extraer de la Revolución Francesa como tríada, y eso lo decía recientemente también el Fisgón en una entrevista, que cómo se olvidaron los neoliberales de las otras dos dimensiones, o de los otros dos objetivos de la revolución, ¿no? Que eran igualdad y fraternidad. Y entonces solo se reivindica la libertad. Y en el momento en que solo reivindicas la libertad, prácticamente no importa que haya desigualdad, que no haya fraternidad, ¿no? Que no tengas ningún otro valor porque vas a defender eh, para, bajo cualquier circunstancia, ¿no? La libertad individual y la libertad del mercado. Incluso caemos, pues, yo no sé si ustedes se han sentido así, pero ¿cuándo se iban a imaginar que viniendo de una historia de dictaduras y de estados totalitarios, ¿no? Hitler, Stalin, Argentina, etcétera, de repente se iban a encontrar en un momento en el que quisieran que el Estado recuperara cierta fuerza, ¿no? O sea, ¿cuándo íbamos a imaginar que íbamos a estar defendiendo a un priista como López Obrador? ¿No? O sea, aquí vamos a estar pensando en que realmente algo de lo que plantea es rescatable y es conveniente, ¿no? Entonces, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que el mundo iba a llegar a este extremo de esta hegemonía económico-cultural neoliberal, eh, como para estar pidiendo que ese Estado que antes se había satanizado y había hecho, cometido atrocidades y excesos, tenía que ser recuperado en relación a su noción de comunidad, de bienestar, de protección. Es decir, es algo que me parece también muy problemático para nuestra época, ¿no? O sea, cómo llegamos a este punto en el que esa doctrina global, ¿no? Eh, eh, genera, tal, tal como se practica en el mundo, una necesidad de que alguien nos proteja, de que alguien, digamos, todopoderoso venga y se interponga entre esa cosa que es el mercado y sus políticas, pues prácticamente inhumanas y, y nosotros, ¿no? O sea, no les parece que también es importante reconocer esa función dentro del cine, o sea, cómo hemos llegado a este punto de exceso en el que cuando el Estado ya está circunscrito al capital, ya no tenemos otros lazos más que los lazos comerciales, digamos, y todo se vuelve, todo lo nacionalista, todo lo proteccionista, todo ese espíritu del estado de bienestar se vuelve negativo, ¿no? Gracias a los ideales neoliberales, de repente, ¿cómo llegamos al punto en el que esos estudios, porque eso es algo que también a mí me parece importante de decir hoy, mientras en los 60, 70 había muchos estudios desde el marxismo, tales como el que cita Edmundo, muchos otros teóricos, no solo en México obviamente, sino en distintos lugares del mundo, que criticaban el imperialismo cultural, es decir, que ese discurso del imperialismo cultural se vuelve una consigna y una denuncia y genera protestas, ¿no? Hoy pareciera como si ese discurso se hubiera diluido. Y entonces parece como que ya no nos interesa tanto la cuestión de la manipulación, de la imposición, de la alienación. Es decir, entiendo que son conceptos que quizá
se puedan actualizar, se deban adecuar, se deban cambiar por otros, pero lo importante es que no sé si a ustedes les parece que esa disminución en la producción de ese tipo de textos y de esas problemáticas tiene que ver precisamente con que como el mundo se neoliberalizó, prácticamente nosotros, los estudiosos, los investigadores, los críticos, etcétera, perdimos la capacidad de ver esos problemas, ¿no? De reconocer eso como problema y prácticamente hemos normalizado, naturalizado una serie de prácticas que son hoy dominantes y que incluso nos generan admiración más que repugnancia, ¿no? No sé si ustedes observan eso en los espacios académicos, culturales, etcétera, ¿no? Yo ahorita estaba recordando este libro de Chomsky, el de Requiem por un sueño americano, un ensayito, ¿no? Y ahí dice algo que me parece que también podría ser una de las causas por las cuales estos conceptos ya no generan el mismo impacto. Él habla de que una de las estrategias que también tiene a veces el Estado para como que anular las resistencias es la repetición de ciertos conceptos hasta que pierdan un poco como su significado, ¿no? O la reinterpretación de esos conceptos y vulgarizándolos o burlándose, que pasa mucho, un ejemplo de los más claros creo que es el rollo del comunismo, ¿no? O sea, que se volvió como para Estados Unidos el concepto que podían utilizar para englobar cualquier cosa que no fuera lo que ellos querían y burlarse y hacerlo el enemigo, ¿no? Y creo que lo han hecho con muchas de estas palabras también. Parte puede ser el cine, que no sé, que si hablamos de conspiración, se ha convertido también como en algo burlesco, exagerado, ¿no? Que lo vemos mucho en el cine. Si hablamos de manipulación, pasa también algo parecido. Como que estos conceptos siento que como dice Chomsky, ¿no? Que han sido retomados por las narrativas hegemónicas, vulgarizados y burlados hasta que se han alejado de la profundidad de su significado original, ¿no? Entonces yo creo que también es, igual y suena también ahí medio conspiracionista, pero que es parte de las intenciones también discursivas que han habido por parte de las narrativas hegemónicas, ¿no? Hasta alejarnos de la posibilidad de ser críticos, porque los mismos conceptos para hacerlo ya han sido como cooptados, ¿no? Ahora, lo que dices, Magali, en realidad no creo que sea conspiracionismo. Si bien podemos reconocer que son lecturas desde ópticas específicas, ¿no? Y que por supuesto que podemos o no estar de acuerdo, podemos coincidir o no coincidir o discrepar. eh, Considero que a diferencia de lo que acabas de subrayar como denuncia de cómo opera, digamos, la derecha o cómo opera el imperio, ¿no? Me parece que es muy claro que ellos sí operan en términos, vamos a decir, alevosos. Es decir, goebbelianos, ¿no? Es decir, repetición de mentiras, tergiversación de los hechos, ¿no? Y eso está comprobado, es decir, eso no es una interpretación, no solo por los documentos, sino por los efectos, por las políticas, ¿no? Y me parece que lo que nosotros estamos haciendo como una construcción, digamos, textual, que nos permite fundamentar ciertas críticas, no es alevoso. Es decir, es un efecto de esa alevosía. Es un efecto que ha hecho que los investigadores hagan lo propio y entonces recaben, ¿no? Información, documentos, etcétera, que permitan reconstruir una historia de las políticas imperialistas, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia, eso yo no le llamaría a eso conspiración, ¿no? Le llamaría investigación, argumentación, o sea, porque insisto, más allá de que podamos discrepar,
con otros y que otros vean el mundo de manera diferente y que en eso consista pues la discusión, la polémica y lo interesante que son los fenómenos culturales en términos humanísticos, sí pienso también que hay cosas que sí son mentiras flagrantes, ¿no? O que sí son intenciones alevosas, y hay otras cosas que no lo son. Es decir, creo que hasta donde hemos llegado en este seminario, no estamos inventando nada. O sea, no estamos delirando aquí que Hollywood nos quiere introducir una serie de valores para reproducir su modo de vida y enriquecer y fortalecer y centralizar el poder. O sea, eso no es un delirio de nosotros. Parte de todo lo que yo he leído, parte de documentos, está en los libros de historia, están los tratados firmados, están los contratos, están los embarques. Es decir, no es una cosa que un loco está pensando en un lugar y que dice, claro, eso significa esto, seguramente lo que quieren es esto. Es decir, me parece que el hecho de que el mismo Hollywood se pueda llamar el pequeño departamento de Estado, y que desde allí se hayan fraguado desde principios del siglo XX hasta hoy eh, políticas internacionales, eh, no es sin consecuencias. Y ahora también tenemos los efectos de la experiencia. No solo tenemos los efectos en términos institucionales de cómo terminaron con las industrias europeas, cómo sabotean las industrias latinoamericanas. O sea, no solo tenemos eso, eso no es una interpretación, eso sucede, ¿no? Eh, Sino que tenemos los efectos de nosotros ciudadanos americanos permanentes. Es decir, tenemos los mexicanos, no solo a través de lo que decías, de estos estereotipos que se han, y estas fórmulas y estos modelos que se han traducido en el cine mexicano actual, ¿no? Que busca efectivamente un éxito internacional, sino los tenemos en nuestro comportamiento cotidiano, ¿no? Yo insistía en eso hace un rato de qué cosas nos gustan, ¿no? ¿Qué cosas escuchamos, qué cosas comemos, qué cosas anhelamos? Hay mucho de eso ahí. Y ese imperialismo me parece que no se dio porque vimos de repente un periódico de Estados Unidos, ¿no? O porque leímos el diario de una chica que vivía en Estados Unidos, o porque leímos una novela, ¿no? Se dio principalmente porque esta idea norteamericana de modernización, ¿no? De aspiración, de éxito, de realización, se introyectó desde que éramos niños. Entonces, también allí se comprueba en nuestros actos, es decir, si pensamos la ideología como la praxis, en nuestra práctica se comprueba que esa ideología funcionó muy bien a partir de los valores que nos inculcó Hollywood. Entonces yo no le diría que esto es conspiracionista, ni un complot en contra de Hollywood, ni somos un grupo de resentidos, nada. O sea, en realidad yo pensaría que en todo caso nos estamos tomando algo más en serio que otras personas, ¿no? Eh, Sí, sí, como que hay aspectos en los que me parece que es como tan comprobable que no dudaría de su veracidad, ¿no? Como cosas que analizamos aquí, como desde la idea del cuerpo de la mujer hasta, ¿no? Como, bueno, es que son un montón de cosas, pero sí hay aspectos en los que tengo como muy clara la relación de la imposición. Hay conceptos en los que tendría que investigar más cómo es que se han ido alejando de su significado original, ¿no? O sea, como esto que decíamos ahorita, de si yo quiero hablar de control mediático, de predisposición ideológica, etcétera, pues para tener como ejemplos muy claros, que sí hay, ¿no? Hay muchos, sí, seguro los podemos sacar.
con que estemos 5 minutos pensando en eso, pero como que, ajá, aquí está más como entender la línea entre lo que puedo ver claramente con ejemplos y lo que a lo mejor tendría que investigar un poquito más para poder señalar objetivamente, ¿no? Pero no dudo nunca de la relación real que existe entre esta predisposición ideológica y lo que hemos estado analizando y todo, ¿no? Y además creo que justo sirvió mucho también tener todas estas lecturas y todo para tener como un fundamento, como dices, de papeles, de tratados, de acuerdos, desde los códigos de censura hasta las compañías que están detrás, o sea, toda esa información es la que nos puede respaldar mucho, ¿no? Al momento de argumentar al respecto. Sí, creo que esa duda también proviene de esta política imperialista, pues, de ridiculizar y poner en tela de juicio una interpretación, ¿no? O sea, porque lo que tú ponías en esos términos chomskianos también sucede en todos los ámbitos, es decir, esa es una política de descalificación, ¿no? Eh, que es prácticamente similar a la idea del antiamericanismo como fanatismo, ¿no? Porque también esa es otra manera de descalificar al antiamericanismo, ¿no? Son una bola de fanáticos que tienen rencor y que entonces tienen prejuicios, etcétera. Cuando el antiamericanismo está súper fundamentado. En México es difícil que suceda, ¿no? Pero por supuesto que en Europa se dio en distintos momentos y la gente rechazaba las películas de Hollywood porque no se encontraba en esas películas, ¿no? Ni siquiera era una cuestión en términos políticos de gestación a partir de un líder o a partir de alguien que organizara esos movimientos antiamericanistas, sino más bien era de que la gente estaba tan arraigada con sus modos de representación, ¿no? Que de repente llegaba un modo de representación extranjero y lo rechazaban automáticamente, ¿no? No era una postura, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo, sí, el imperio tiene respuestas para todo y creo que esa duda, si bien la duda metódica es imprescindible, ¿no? Porque no se trata de adoctrinar tampoco y de que lo que nosotros estamos diciendo es la verdad, eh, pero para mí lo fundamental era mostrar que nosotros no decimos eso, lo dicen los textos, los testimonios, las declaraciones, los registros, ¿no? Obviamente quien quiera verificar que estos textos están bien fundamentados, pues lo va a poder hacer, está el texto, está su bibliografía, su aparato crítico, están los documentos, ¿no? Pero creo que sí es importante, a pesar de que yo defiendo la duda metódica como un principio, por otro lado, efectivamente, reconocer que el producto de la investigación siempre debe ser un corpus que nos permita tener un piso común, porque si no prácticamente nos vamos a volver escépticos de todo y creo que al final no nos conviene tanto porque estamos en desventaja, ¿no? No, yo creo que es innegable, o sea, como que sería raro terminar todas las lecturas y películas que vimos y pensar que nos estamos inventando algo porque vimos ejemplos muy concretos, muy directos, ¿no? Muy fundamentados y porque yo creo que a todas las personas que estamos aquí de alguna u otra manera ya nos había pesado esa experiencia, ya nos habíamos dado cuenta de que algo no estaba bien en esas formas de representación y todo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que sería muy difícil negar que eso existe, ¿no? Y pues sí, bueno, al final más bien es solo es encontrar la manera correcta de como que no, reconocerlo, nombrarlo, identificarlo y compartirlo para que sea algo, pues sí, precisamente con un argumento que tenga bases históricas, políticas, económicas, reales, para que trascienda del simplemente no me gusta o me incomoda. Estas son las razones por las cuales tenemos que ver ese tipo de cine con otra mirada, ¿no? Claro, eso que acabas de decir también es muy importante. Me parece que a veces la gente no puede nombrar las razones de la inconformidad. Y lo que se necesita es un lenguaje, obviamente un lenguaje estoy pensando relacionado con un pensamiento, es decir, una serie de ideas que estén pues, bien fundamentadas, bien estructuradas, que sean coherentes
y que permitan enunciar eso que genera, pues no sé si sospecha, angustia, dudas, ¿no? Insatisfacción, pero creo que es importante obtener ese lenguaje. Y de alguna manera el seminario ha permitido eso, me parece, que, que tengamos no solo una causa común, porque también hay que decirlo, los neoliberales tienen una causa común y ellos hablan en este sentido grupal de nosotros, ¿no? Dicen, es uno de los nuestros, ¿no? Me parece que el problema también de la crítica es que no hemos encontrado la forma de dirimir nuestras diferencias y de asumirnos como un nosotros, como un bloque. Entonces podemos hacer polémica y discrepar, pero también habría que asumir que somos nosotros, o sea, que somos un grupo, una comunidad, una colectividad con los mismos intereses o con intereses diversos, pero con las mismas afecciones, es decir, nos afecta de la misma forma Hollywood, Hollywood como imperio cultural. Entonces, creo que en la medida en que asumamos un nosotros también, que tengamos esos lazos comunitarios, vamos a poder lograr más cosas. De lo contrario, siempre vamos a estar pensando más bien en nuestras diferencias y no vamos a poder avanzar en ese sentido, ¿no? Eso me parece que era un punto clave el siglo pasado. Después se perdió por por los estudios culturales, por las cuestiones progresistas, por toda esta serie de elementos que vinieron a minar, me parece, esa noción, ¿no? Y que si bien yo respeto su legitimidad, también pienso que a veces en aras de ser plurales, de ser diversos, estamos descuidando las cosas que tenemos en común. O sea, el significante de lo común me parece súper importante. Y, y creo que actualmente se vuelve muy difícil sostenerlo. Entonces, el hecho de decir tenemos un lenguaje común para hablar de Hollywood, me parece un avance, ¿no? No sé qué les parece a los y las demás ahora que estamos ya en nuestra sesión de cierre. Sí, el mundo. Buenas noches. Mira, es muy importante lo que se está haciendo por una doble razón. Eh, Está creciendo mucho bueno, termina la pandemia y nos enfrentamos a que la carga de cartelera es igual, 4 o 5 estrenos comerciales a la semana, más todo lo que está llegando por el streaming, y es un buen momento para empezar a reflexionar sobre el serie y el quehacer del cine. Ahora, en cuanto a Hollywood, esta es una muy buena ventana, porque generalmente cuando tú tomas, bueno, en lo particular, cuando vas a algún curso de apreciación cinematográfico, o es formal, o es sobre un género, o es sobre algún activismo, y está bien. Sin embargo, el no revisar la industria es como si nos viene pasando una locomotora junto y no la queremos ver, ¿no? Pues ahí está y hay que verlo y hay que ver cómo lo comprendemos y los pros y los contras que pueda tener. Los pros, pues el gran manejo de industria que es. Los contras, sí, lo ideológico, que cada vez va siendo más penetrante de manera generacional, ¿eh? Tú nada más ve el público que vio por primera vez la Guerra de las Galaxias 1977-78, ahora ya tienes hasta los personajes de Diego Luna, o sea, ya es muy generacional. Hay gente que se murió sin ver la saga completa, pero hay gente que ya se puede ir hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, y hay que, si no combatir, sí comprender y empezar a ver de qué manera generar elementos de identidad, elementos de apreciación que sean más significativos para el público. Y eso sí es muy importante, ¿eh? De todo lo que he visto, fíjate, con, ay, este crítico de arte que se murió ahorita, se me fue su nombre, García. Yo tomé hace muchísimos años un curso con él ya sobre Hollywood en la Ibero, pero era eso cuando todavía la Ibero estaba ahí, por Tlalpan.
y era Hollywood, después del temblor, eran puros salones de lámina, pero era Hollywood, pero desde el escándalo, y era una buena aproximación, pero era lo poco que veías de Hollywood. Es más, ahorita que viene la película de Spielberg, por eso era mi urgencia renovar mi credencial, hay que ver cómo ve desde la melancolía, cómo se ve Hollywood a sí mismo, y hay que estar viendo que no solo es este aspecto de la melancolía tipo Nickelodeon, es también una serie de elementos que se van sumando, como señalabas al principio, en la identidad y en la construcción de tiempo, historia de las sociedades. Y nosotros que estamos pegados a Estados Unidos, pues somos sin duda de los más impactados. Gracias, y para a mí me satisfizo mucho las lecturas, el programa y sus comentarios y los de todo el grupo. Gracias. Muchas gracias, Mundo. Yo diría lo mismo de los tuyos. Siempre fue muy ilustrativo, ¿no? Tu amplio conocimiento del cine, esa erudición a partir de la cual expones y refieres a una serie de películas que yo supongo que muchos de los que están aquí, incluyéndome yo algunas, no las he visto, ¿no? Pero fue muy, muy, muy ilustrativo. Entonces te agradezco mucho. Qué bueno que estuviste en el seminario. Esperaría que continuáramos en futuros proyectos trabajando, ¿no? Porque de verdad es muy, muy, muy enriquecedor. Gracias a todos.